2. A partir del lunes 1 de junio terminó la Jornada Nacional de Sana Distancia. Para usted, ¿qué es más importante? ¿La salud o la economía? Bienvenidos a estos Caballos de Troya. Miguel de la Vega, te saludo y te pregunto, para ti, ¿qué es más importante de estos dos temas? ¿Tu salud o la economía? Me parece que ningún país debería tener ese dilema. No es una cuestión de escoger una u otra. En realidad lo que tendríamos que estar haciendo es recuperar la economía, enfocarnos a levantarla, pero sin perder de vista todo el aspecto sanitario. Y eso es lo que no está pasando en México. Están haciendo o pretenden hacer el gobierno federal pretende una reapertura económica a ciegas, sin tener indicadores claros, sin tener pruebas y sin saber realmente si tenemos las condiciones sanitarias necesarias para hacerlo. Eso es grave y eso es lo que está pasando en el país. Rocío Morales, te saludo. Gracias, Miguel. Por favor, platícanos, ¿cuál es tu punto de vista? Para ti, ¿qué es más importante, la salud o la economía? La salud es lo primordial y creo que en el ámbito deportivo, que es lo que a mí me atañe más por mi labor diaria, es lo primordial y lo básico. Es más importante la salud que el tener que salir de la casa para poder ir a trabajar y realizar actividades. Sí, habrá quien no lo pueda hacer, pero la inmensa mayoría creo que lo podemos hacer. Y lo triste acá es que estamos viendo que ya salen niños, que ya salen adultos mayores, cuando los niños siguen sin clase y los adultos mayores bien podrían cuidarse en casa porque nos tienen a nosotros. Gracias, Rocío. Arturo Cerda, tu comentario. Pues sí, la disyuntiva parece que está ahí, pero también había que pensar o tratar de ponerse tantito en el lugar del gobierno. Yo no sé hasta dónde se puede llevar una economía ya lastimada desde el año pasado, con muy malos pronósticos al inicio para este 2020, agravada por toda la situación de la pandemia, del paro que se ha tenido que hacer, y pues no sé, me pongo también un poco en el papel de la gente que dice, también se pregunta de ellos, prefiero morirme por el virus que morirme de hambre. Luis Veloz, ¿qué opinas a este respecto? Sobre todo cuando en lugares como la Ciudad de México hay una tercera situación que se está manejando, que es la entrega de becas para estudiantes, que se va a dar justo cuando los estudiantes están dejando de estudiar. Se prevé que se esté dando en estos primeros días de junio. Yo creo que es muy peligroso que la gente vuelva ahorita a la actividad y que no se tome en cuenta quizá también el aspecto de la peligrosidad en países como el nuestro, donde la diabetes, el sobrepeso, todo el cuadro clínico triplica la peligrosidad del COVID. Ese aspecto no se está tomando en cuenta y es de suma importancia. Pero también, por el otro lado, la balanza se inclina a que no hay economía, no nada más mexicana, de ningún país que pueda soportar estar sin trabajar y sin generar ningún ingreso. Gracias, Luis. Gracias, Arturo. Pedro Rocasalvo, ¿cuál es tu visión? Tú eres el más joven del grupo. Para ti, ¿cómo se resuelve esta disyuntiva? Salud o economía. Hola, muy buenas. Gusto en saludarlos. Yo creo que los mencionaron todos. No debe de haber una disyuntiva. Lo más importante sí es la salud, pero también la economía. Y lo acaba de mencionar Luis. Ningún país va a poder soportar estas situaciones. Creo que lo más importante es que el gobierno se ponga realmente a ver las necesidades que cada sector requiere para empezar a activarlo, obviamente cuidando y protegiendo a todas las personas que están integrando. Yo creo que desde mi perspectiva y desde mi generación, lo más importante sería trabajar, pero que nos den una garantía para poder regresar. Yo no veo que haya una garantía ni una seguridad para poder realizar. Gracias, Pedro. Mercedes Ávila Gobea, tu saludo. Por favor, tu comentario también, como al igual que Rocío, desde la perspectiva femenina. ¿Qué es más importante? ¿O cómo conciliar estos dos temas? Salud por un lado y economía por otro, o jornada sana distancia. Tenemos un poquito de problema con el audio de Mercedes Ávila. Vamos a regresar con ella. ¿Ahí me escuchas? Ya te escuchas. ¿Me escuchas? Sí, Carlos, perdón. Te decía que es una
Gracias, Carlos. La respuesta es muy complicada, complicadísima. En comunidades muy pequeñas, la señora tiene que salir a vender nopalitos, tiene que salir a vender elotes, porque es su único modo de vida, porque no tienen otro ingreso, porque no tienen un colchón. Entonces, por supuesto que COVID afecta de manera distinta a las zonas geográficas y la densidad de la población en comunidades pequeñas donde no tienen manera de Uber Eats, ¿no? O súper en casa, tienen ellos que salir al mercado a comprar, te digo, la que vende nopalitos y la que quiere nopalitos a comprar los nopalitos. Entonces sí es muy complicado pensar en regiones donde la pobreza no les permite tener un dinero guardado, como para lo que decía Pedro, soportar el trancazo de COVID. ¿Arriesgan su salud? Gracias, Mercedes. Yo coincido con este punto de vista y creo que sin duda las autoridades están haciendo lo que pueden, en algunos casos se están viendo muy rebasadas, pero sin duda también yo creo que la sociedad mexicana en su conjunto debemos de tener una posición más activa respecto a la solidaridad hacia los que son menos afortunados que nosotros. Pero sin duda esta conciliación que, como bien dices, Miguel de la Vega, no tendría que ser una disyuntiva, escoger entre salud y economía. Desde tu ámbito, ¿cómo sugerirías conciliar estos dos puntos? ¿Qué debemos hacer como sociedad desde tu perspectiva? Digo, en primer lugar, entender que estamos ante una crisis y una emergencia nunca antes vistas. Si no partimos de eso, estamos perdidos. Y esto se va a enfrentar de distintas formas según las capacidades y las posibilidades de cada persona. Yo no creo, como decía Rocío, que la mayoría somos los que nos podemos quedar en casa. Al contrario, la mayoría es la que no puede salir. Pero, como contrario a lo que dice Arturo, me parece que no es que nosotros nos debamos de poner en los zapatos del gobierno, sino que el gobierno debería entender, cosa que no va a pasar, necesitaría cambiar sus prioridades, necesitaría reenfocar el gasto. Y lo mismo que podríamos hacer nosotros en nuestras casas. Estamos viendo un incremento brutal en el consumo de Amazon, en el consumo de las grandes cadenas vía comercio electrónico, lo cual está muy bien, pero se nos está olvidando comprar local. Se nos está olvidando comprar con la gente de nuestro vecindario, de nuestro barrio, de nuestra colonia, y es ahí donde tenemos que empezar a encontrar la manera, ellos de hacer llegar sus productos y nosotros de buscarlas. Gracias, Miguel. Aquí me gustaría lanzar la provocación para quien guste contestar del grupo. Efectivamente, están estas dos situaciones, efectivamente, las dos realidades coexisten. Aquí lo que me gustaría saber y preguntar es, desde la perspectiva, ¿qué hemos hecho nosotros para hacer que estas dos cuestiones, la salud y la economía, logren ser retos que logramos vencer frente a esta pandemia de COVID-19? ¿Qué han hecho ustedes? Dejo la palabra abierta. Yo creo que primero que nada debemos como sociedad hacer un equilibrio responsable. Debemos de salir a la calle cuando tengamos que hacerlo, para ir a comprar, para ir a trabajar, para realizar, incluso la jefa Sheinbaum comentaba que ya podía uno salir con las medidas suficientes a hacer ejercicio. Pero debemos ser responsables. Y el problema de nuestro país es que no somos responsables, somos irresponsables y no guardamos la sana distancia y salimos a lo que queremos. Somos egoístas como sociedad y no nos ponemos a pensar que el riesgo lo implican principalmente para las personas de la tercera edad y para los que tienen un cuadro de enfermedad. Entonces, partamos de ahí, que no hay una responsabilidad social. Aquí me gustaría también preguntar, Arturo, adelante, te escuchamos. Bueno, yo nada más quiero acotar, no es tan sencillo, es decir, a veces no se puede nada más como cerrar a si podemos o no podemos. Quizá hay gente que nosotros no estamos en esa condición, pero yo quiero ponerme en el lugar de alguien que vive en un cuarto de 4x4, el papá, la mamá, 2 o 3 hijos, ¿cómo pueden, aún teniendo la posibilidad de quedarse en su casa, hacerlo? Es decir, esto además está llevando a otros problemas, ¿no?
la violencia intrafamiliar, la violencia contra las parejas, porque justamente en ese encierro se están generando muchos problemas y la gente está encontrando, tiene que buscar la manera de sacar eso, de eso. Si no es dentro de la casa, pues por lo menos afuera, e insisto también con el dilema de no, de no quedarse sin dinero y morirse de hambre. Sobre este tema de la violencia, me gustaría conocer la perspectiva para ofrecérsela a nuestro público de las mujeres que nos acompañan aquí en esta tarde. Desde una perspectiva general, se ha estado manejando el asunto de que se está incrementando la violencia, aunque, ojo, las autoridades dicen que esto no es así, para ser más exactos, el presidente. Sin embargo, en días recientes hemos tenido manifestaciones virtuales de diferentes colectivos buscando hacer visible esta situación. ¿La violencia nace o se hace? Me gustaría conocer y que el público conociera la perspectiva femenina. Quien guste tomar la palabra. Mercedes, te escuchamos. ¿Tienes apagado el micrófono? Sí, Carlos. Mira, es una situación compleja porque la mayoría de las veces, el otro día me platicaba una señora, mira, toda la vida sale mi marido a trabajar y cuando tiene que quedarse, ya no sabemos convivir. Entonces, estamos teniendo un poco de problema con el internet de Mercedes. Está comentando algo que es muy cierto. Las familias pareciera que el hecho de estar en un mismo tiempo, dentro de un mismo espacio, en ocasiones no ayuda a que sea esa la buena convivencia. Rocío, ¿tú crees que esto sea un detonante o una de las posibles causas de la violencia que viven algunas mujeres al interior de sus hogares? Creo que esto es una consecuencia de lo que hemos aprendido a permitir y de lo que hemos permitido fomentar o de lo que nos hemos dedicado a fomentar como familia, porque no es que una mujer que eduque a un hijo lo genera la familia en general. Lo permites y lo toleras y aparte lo fomentas, porque bien decía Mercedes, ya no sabemos convivir como familia, ya no somos una familia que se siente a comer, que lo platique, que discuta en familia la generalidad de los asuntos. Y bueno, esa pérdida de valores y esa pérdida de orden al interior de una familia y de la misma sociedad nos lleva justamente a esa violencia que muchas mujeres permiten y que muchas mujeres toleran. Y bueno, entonces no es si lo permites o si se genera o si se provoca por esta pandemia. Me parece que es consecuencia de algo que desde hace mucho tiempo traemos arrastrando como sociedad y como familia. Luis Veloz, nos gustaría escuchar también tu comentario acerca de este respecto, en este contexto de una lucha por mantener la salud y al mismo tiempo por conservar lo mejor posible la economía. Este tema de la violencia, ¿cómo lo percibes tú? Yo creo que el equilibrio es muy difícil de lograr en cuestión de, como decía Arturo, estamos encerrados en una pared y que no todos tenemos las mismas condiciones de espacio y de pues, esparcimiento. Contando con menos recursos y con menos espacios, quizá la misma psique presione al ser humano a pues, desesperarse y quizá a enfrentar el uso de una violencia. No se justifica, pero quizás sea un planteamiento, ni somos psicólogos, pero quizás es un planteamiento de lo que pueda ocurrir. Y hay muchos casos que se están llevando a cabo en estos días, que como decía Rocío, ¿no? Una cosa es en el, digamos, esquema laboral, familiar, normal, y que el COVID ha traído con esta reclusión domiciliaria, involuntaria, pues ha traído nuevas situaciones que sortear. Es muy fácil decir pues que la gente está mal, pero como lo estábamos platicando, ¿no? No tenemos las mismas condiciones. No es lo mismo Talía, que vive en Nueva York, que habla de que pues tiene comodidades para distraerse, que como dice Arturo hace unos minutos, pues hay personas que viven, quizás hasta no 5 personas,
iban hasta 12, 20 personas en un departamento de interés social. Es un reto todo lo que implica el COVID y todo lo que se va a desarrollar en estos meses. Ojalá que se descubra la vacuna, pero ¿qué pasaría si esto se va a 1 o 2 o 3 años? Una pregunta muy importante y algo que sin duda tenemos que reflexionar todos, Luis. En este caso, las diferencias no solamente son de tipo económico, también hay diferencias generacionales. Pedro Rocasalvo, ¿tú crees que se viva de igual manera esta realidad, esta nueva realidad, como han tenido a bien llamar las autoridades, que la vivan igual los jóvenes que las personas de las generaciones anteriores? No, no creo que la vivamos igual y no la sentimos igual. Desde, partiendo, como tú lo marcabas en el tema anterior, desde la violencia en casa, de ahí creo que todo. Entonces, y aparte la violencia no es justificada de ninguna forma, de ninguna manera. Uno. Dos, no lo vamos a vivir igual. ¿Por qué? Porque ahorita considero que nuestra generación, o parte de nuestra generación, lo podemos hacer digital, pero justo, quien tiene que salir a dar y traer ese dinero a la casa, llámese un albañil que no lo puede hacer digital, o alguien más, es muy complicado. No estamos en un terreno igualitario. En países latinoamericanos no podemos vivir al día, o sea, vivimos al día, no podemos darnos el lujo de decir, bueno, hoy lo puedo hacer desde mi casa, porque hay gente que vive al día y eso se me hace hasta cierto punto, pues dispar. No va a ser igual un regreso. Considero que va a afectar mucho la economía y hay cosas que ya están empezando a frenarse y a tener recortes. Entonces, es muy grave. Simplemente gente que ya no percibe el sueldo estaba percibiendo. Desde ahí vamos a empezar. Llámese desde fuera o aquí en casa. Es muy grave y no va a ser igual. Arturo Cerda Díaz, gracias Pedro. Arturo Cerda, levantaste la mano, te escuchamos. Sí, yo realmente quiero poner algo aquí en la mesa. Tratar de entender, no sé si es exactamente el propósito del gobierno, pero me da la impresión que está tomando el riesgo, no sé si eso es legítimo o no, de ponernos en la disyuntiva, ¿no? Empezar a trabajar o sea, irnos al matadero y a ver, tal vez el que pueda y el que tenga mejor condición de salud, pues que sobreviva ante toda esta situación, porque no hay mucho camino realmente para dónde nos vamos a hacer. De verdad, creo, no quiero defender exactamente al gobierno, pero de verdad había alternativa para decir ya, sigamos todavía encerrados, porque además también tenemos presiones de afuera y eso se nos ha estado olvidando. Estados Unidos ha empujado mucho porque aquí la cuestión económica se vuelva a reactivar. Sin duda. Sí había una alternativa, perdón. Sí. Sí había alternativa y el problema es que no se hizo desde un principio. El otro día el presidente dijo también que íbamos y nos cayó el coronavirus y eso es una mentira. Llevábamos 4 trimestres con él a la baja en la economía. O sea, no, esta crisis sí la agrava el coronavirus, pero ya veníamos desde tiempo atrás. Y la alternativa era hacer pruebas, llevar un seguimiento puntual de la epidemia y hacer una apertura ordenada, como la están haciendo los estados por su cuenta y como Dios les da a entender, porque finalmente el gobierno federal dice, mañana se acaba el periodo de distanciamiento social y el presidente empieza giras a pesar de que todo el país está en un mapa rojo. Entonces yo creo que tampoco es un asunto de que el gobierno no tenía para dónde hacerse. No hizo lo que tenía que hacer, escondió las cifras de muertos, escondió sus modelos matemáticos, no hizo pruebas, prohibió a los laboratorios privados hacer pruebas y finalmente, así como se ha hablado de los muertos de Calderón, creo que ahora vamos a tener que hablar, si nos atrevemos, de los muertos de López Obrador. Me gustaría poner algo sobre la mesa y dejar abierta la palabra a quien desee responder. Sin embargo, la propia Organización Mundial de la Salud ha hecho un reconocimiento al gobierno de México por el manejo de esta pandemia. ¿Qué responderían a eso? Creo que vivimos en 2 Méxicos diferentes. El México, como bien lo decía Miguel, del gobierno federal y el México de los gobiernos de los estados. El México en donde en focos rojos hoy nos están dejando a los ciudadanos la responsabilidad
de no salir si es que podemos evitarlo. Que sí, por lo pronto aquí en la zona en la que yo vivo, en San Luis Potosí, el lunes comenzarán actividades como la minería, la construcción y las armadoras. Y algunas otras actividades que pueden ser importantes para el desarrollo de esas actividades. Pero al resto nos han dejado guardados todavía. Los gobiernos aún no regresarán a trabajar y muchas empresas y muchas actividades aún no regresarán. Pero muchas personas, y ahí es donde también veo dos diferencias, las que creen lo que dice el gobierno federal y las que creen lo que están diciendo los gobiernos de los estados. Entonces la gente, ahí es donde yo digo la irresponsabilidad de todos, sale a pasear a las plazas, a las compras, aunque se queden en el carro. Y entonces esa irresponsabilidad ha generado también que crezca la pandemia. Entonces vivimos en dos Méxicos, el que obedece a un gobierno federal y el que obedece a sus gobiernos de los estados. Y creo que hoy la responsabilidad es nuestra y la decisión en parte será de los que no tenemos que salir a trabajar y de los que sí tenemos que salir a trabajar por necesidad para saber quiénes se quedan en casa, quiénes salen y cuánto crece esta pandemia entre todos. Ahí, sin embargo, creo que estamos perdiendo de vista también que hay otro grupo más. Los que tienen necesidad de trabajar, pero que pueden hacerlo desde casa. Ahí, ¿cuál es la actitud que deberían de tomar, especialmente si consideramos que las empresas están cerrando y que estas personas que tienen los conocimientos o la posibilidad de trabajar desde casa han perdido el empleo? ¿Quién quiere hacer uso de la palabra? Luis Veloz, escuchamos. Yo creo que la situación es compleja y yo creo que los esquemas de trabajo van a cambiar a raíz de que termine ya esto del COVID. La realidad de la sociedad y de los gobiernos y de la industria, de las empresas, de los negocios, van a cambiar todos los esquemas, el comercio. En la primera emisión de Caballo de Troya comentábamos eso. Nada va a volver a ser igual. Todo esto va a cambiar para bien o para mal. Van a cambiar las cosas, el turismo, la aviación, el deporte, el espectáculo. Todo va a cambiar en torno al COVID. Va a haber nuevas restricciones, nuevas normas de sanidad. Yo quería complementar lo que comentó Miguel hace un par de minutos. Yo creo que México tenía ya bronquitis aguda y con el COVID literalmente le dio neumonía. Aquí también sí es, sin duda los hechos están, pero también creo que estamos perdiendo de vista que estamos saliendo de un periodo de 70 años de un partido que fue hegemónico, más otro periodo más corto en el cual hubo una duplicidad, una dualidad pues en el poder, es decir, una alternancia, quise decir, con solamente dos partidos hasta que llegó Morena y ahora pues el actual gobierno federal está teniendo que construir sobre algo que ellos mismos han calificado que ha sido un desastre. ¿Estaremos siendo nosotros justos al calificar la gestión de un gobierno que solamente lleva 1 año y medio en el poder versus más de 70 de quienes lo tuvieron y no supieron cómo hacerlo? ¿Estaremos siendo justos al calificarlo frente a la reacción o con el escenario de esta pandemia? Yo creo que habría que preguntárselo a los inversionistas, ¿no? Esos inversionistas que sí invirtieron durante los 70 años que hablas y empezaron a irse a partir de que ganó las elecciones Andrés Manuel López Obrador. No es una invención, las inversiones se han caído y no se han caído no porque no lo quieran. Se empezaron a caer, si revisamos la gráfica del Producto Interno Bruto y las gráficas de inversiones extranjeras y nacionales, eso es muy importante, las inversiones nacionales también, empezaron a declinar a partir de que ganó y luego cuando canceló el aeropuerto. Y han venido siguiendo las decisiones en contra del crecimiento económico del país. El otro día el presidente salió con que ya no quiere medir el PIB, sino que quiere medir la felicidad. Claro, porque el PIB va muy mal. Yo creo, perdón que interrumpa, yo creo que el gobierno siempre se queja de la condición de país que le dejaron. Y yo lo resumo en lo siguiente: cuando uno compra un vehículo, pues lo compra uno con todo y por eso uno debe fijarse bien si lo compra, ¿no? O sea, digo, si no tenía pagadas las tenencias, si las llantas ya no funcionaban o si el
motor ya no estaba en óptimas condiciones. Creo que como gobernantes, y como ahora sí prácticamente haciendo la alusión a este ejemplo que doy, pues debemos ser responsables y debemos de arreglar el vehículo, en este caso el país. O sea, el México ya está cansado de tantos pretextos, de que gobernantes anteriores administraran mal el país. Es cierto, es verdad, pero también es demasiado pretexto que pone el gobierno actual para estarse lavando las manos una tras otra. Bueno, ¿y no se puede exigir un mínimo de garantía? Es una pregunta. ¿Garantía en qué? En cuestión del ejemplo del vehículo, o sea, de que te regresen el dinero de la tenencia, o hablando de esa parte metafórica, ¿cómo te refieres? Rocío, está pidiendo la palabra. Adelante, Rocío. La medida o la tabla de medición la pusieron ellos. Ellos que en este gobierno, o perdón, que en los anteriores gobiernos se dedicaron a medir, a criticar, a juzgar, a estar ahora sí que sobre los gobiernos, tanto del de Calderón como el de Peña Nieto, por no irnos más lejos. Entonces, ahora que eso que ellos criticaban se está dando y nos está llevando a un despeñadero, entonces ahora no quieren que se mida y entonces ahora no quieren que nosotros digamos lo que está sucediendo. Como dice Miguel, las inversiones están yendo y se siguen yendo todos los días con las decisiones que se toman. La economía va hacia atrás en lugar de caminar hacia adelante y ahora resulta que el punto cero es un buen número y un número que podemos alabar y qué bueno que es que están las circunstancias alrededor. Las circunstancias siempre han existido, creo yo. Los gobiernos han dado resultados buenos, malos, pero medibles, y estos que hoy son medibles y que no son tan adecuados, siguen siendo lo mismo. Entonces, la tabla de medición la pusieron ellos. No pueden hoy cambiarla y la felicidad nada va a tener que ver con que nos quedemos sin trabajos, con que nos quedemos sin inversiones, con que México no crezca, pues eso no tiene nada que ver con lo que realmente hay que medir y con lo que realmente hay que valorar. Un dato interesante es que antes de la llegada de la actual administración, habíamos tenido, si mal no recuerdo, por lo menos 36 trimestres con alguna pequeña cantidad, aunque fuera de crecimiento, algún pequeño porcentaje. Pero ¿esto de qué manera ha beneficiado a los mexicanos? No sería importante preguntarlo ahora y tratar de entender por qué se está buscando cambiar la variable. Sobre todo me gustaría preguntarle a Pedro, que es una persona joven, que quizás no le tocó vivir lo que muchos de nosotros vivimos, las crisis de los 80, las crisis 90, las crisis sexenales. Pedro, ¿tú cómo lo percibes? Yo creo que a todos nos ha tocado una crisis de alguna u otra forma. Nosotros estamos viviendo una crisis existencial en el país, donde no hay liderazgo económico, social, porque estamos divididos entre los bien y los mal. Y creo que esas crisis son las que nunca han sacado a un país adelante. El actual gobierno se vendió con un mensaje diciendo que él era una alternativa a todo lo malo que veníamos cargando de crisis anteriores o de gobiernos anteriores. Y estamos peor, estamos peor. O sea, yo no he visto un avance ni tecnológico, ni social, ni mucho menos democrático, ni salubre, ni deportivo. Yo no he visto nada. He visto más corrupción, he visto mayor incremento de violencia, he visto censura a la prensa. Yo no veo realmente que estemos saliendo de una crisis, al contrario, estamos hundiéndonos más en una crisis y el mundo lo ve y creo que y se oye feo, pero ¿es responsabilidad de un mexicano realmente salir de esta crisis o del gobierno o juntos? Porque yo no veo que el gobierno quiera colaborar con el sector privado, con el sector que realmente es el que da los trabajos. El gobierno, si deja de ir inversiones, deja de tener trabajo. Entonces, creo que el gobierno debería de en serio preocuparse, más porque ahorita se viene una tasa de desempleo muy alta, una tasa de desempleo demasiado fuerte y sobre todo una tasa en cuestión de salud mental muy fuerte. Entonces, no creo que vayamos a soportar una crisis, al menos en los próximos 2 años. Okay.
Muchas gracias, Pedro. Pues el tiempo se nos comienza a terminar. Vamos a hacer, por favor, una ronda de comentarios finales. Comenzamos contigo, Miguel de la Vega. Te escuchamos. Un último comentario, solamente nada más para que veamos las paradojas de la vida. Hoy en Estados Unidos, el presidente fue quien atestiguó o fue quien encabezó una ceremonia, la ceremonia de lanzamiento de un cohete al espacio. Fue el regreso de Estados Unidos a la carrera espacial. La próxima semana el presidente de México se va a inaugurar las obras de un tren. Esas son las diferencias, son odiosas, pueden decir que son injustas, pero esa es la realidad. Mientras otros países están apostándole a ir al espacio, el presidente de México le está apostando a construir un tren. Y las 19 horas que se va a tardar el SpaceX en llegar a la Estación Espacial Internacional son las mismas 19 horas que se va a tardar Andrés Manuel en llegar en coche hasta Cancún, porque no quiere irse en avión, ya que no quiere usar cubrebocas. Esa es la realidad de México. Muchas gracias, Miguel de la Vega. Rocío Morales, tu comentario de cierre, por favor. Enfrentemos nuestra realidad y enfrentémosla de manera individual, aunque en lo colectivo tengamos que trabajar unidos por seguir haciendo a México crecer y salir adelante. Si usted se puede quedar en su casa, si usted todavía tiene esa posibilidad, hágalo. Si tiene que salir a trabajar, hágalo también con muchas precauciones. Y que los niños que todavía no regresan a la escuela y que no tienen necesidad de salir, también permanezcan en casa. Cuidémonos todos y sigamos cuidando a México de manera colectiva, pero cada quien desde lo individual, porque creo que no hay otra opción. Muchas gracias, Rocío Morales. Arturo Cerda Díaz, te escuchamos. Pues yo, la verdad, solamente muy breve. Que Dios nos agarre confesados. Sin duda, coincido. Gracias, Arturo. Luis Veloz. Pues ojalá que México, que ahorita está pintado de rojo y que está en un semáforo rojo, no tenga consecuencias tan fatídicas, tan como se estiman de cifras demasiado altas, que ya los municipios de La Esperanza pues ya no lo son, y que nada más Zacatecas está un poquito, apenas, un poquito más seguro que los demás. Ojalá que en los próximos días, meses, no hablemos de muchísimas pérdidas humanas. Como bien lo dicen los compañeros, si no tiene a qué salir, no salga. Es demasiado riesgo el tomar la puerta, abrirla y salir a la calle. Cuidémonos, que es lo único que tenemos, la salud. Muchas gracias, Luis. Pedro Rocasalvo, tu comentario de cierre, por favor. Me preocupa, en verdad, que tengamos o debamos de tener la elección de salir a trabajar o cuidar nuestra salud. Desgraciadamente, que nos pongan a hacer o decir sobre una prioridad de esa índole me preocupa. Reitero el mensaje, no hay que salir. Yo no me siento seguro a este momento de poder salir y que lo haga con todas las medidas para que no podamos salir. Muchas gracias, Pedro. Pues yo finalmente me gustaría compartirles mi reflexión en el sentido de que yo comparo esto que estamos viviendo con la realidad que nos tocó vivir en los finales de los 80, en los 90, con la llegada del VIH-Sida, en el cual la realidad fue que a partir de la llegada de este nuevo virus, el sexo se tenía que ejercer, se ha tenido que ejercer con protección, especialmente entre más desconocida sea la persona con la que se está ejerciendo. Yo creo que eso va a ser parte también ahora de esta nueva realidad, en el sentido de que ahora el tapabocas, ahora las máscaras de protección, quizás se van a volver parte, o no quizás, ya son parte de nuestra cotidianidad y posiblemente así permanezca por lo menos 2 años si es que las vacunas que se están desarrollando logran tener éxito. Y por otra parte, pues como muchos o como prácticamente todos han mencionado aquí en esta mesa, pues la necesidad de las personas de salir a trabajar va a tener que tarde o temprano se tenga que hacer. Yo les quiero agradecer, compañeros periodistas, por este ejercicio de opinión, pero sobre todo agradecerle a usted que nos está viendo y escuchando, el que nos haya acompañado en esta emisión de Caballo de Troya. Nos vemos la semana próxima.